Esto es un brutal consejo para no morir intentando emprender. ¿Emprendiste para poner la solución a un problema o para ganar dinero? Aún recuerdo cuando empecé a emprender, la verdad es que hace ya 8 años casi va a hacer ahora, pero sobre todo recuerdo esa sensación de que te arde algo por dentro. Me encantaría decir que realmente empiezas a emprendiendo sabiendo que vas a resolver una necesidad o que vas a resolver un problema, pero la verdad es que nada más lejos de la realidad. Cuando empiezas a emprender, necesitas apagar ese fuego interior que tienes, es una llama ardiendo que tienes, que muchas veces es para encontrarte, para salvarte de algo, incluso para intentar hacer cosas que tú misma crees en tu subconsciente que eres capaz de hacer, pero que nunca antes has hecho. Y es entonces cuando decides pasar por un desierto y esa travesía es la que te hace cada día intentar ser mejor emprendiendo y ser mejor en lo que haces. Al final es algo muy natural ir aprendiendo poco a poco a lo largo del camino, que el propósito al principio no lo tienes claro, no lo sabes, pero lo vas poco a poco definiendo cuál es tu ikigai, cuál es tu propósito y cuál es la misión con tu proyecto. Al principio es sobre todo eso, es una sensación de apagar ese fuego, esa llama interior que tienes para encontrarte y para salvarte a ti misma. Al final, si has empezado en el camino de emprender o quieres empezar emprendiendo, seguro que tienes una cosa que todo el mundo tiene a día de hoy, que es tiempo. Ese tiempo es esencial, aprovecharlo de la mejor manera posible, formarte en una habilidad, intentar ser lo mejor posible en esa habilidad, sentirte seguro en esa habilidad, ganar confianza. Poco a poco podrás ir transfiriendo ese conocimiento a otras personas que verán que tú tienes autoridad porque lo has demostrado con resultados y lo has demostrado también con hechos. En el camino del emprendimiento, en muchas ocasiones, tienes que tener esa capacidad de resiliencia, esa capacidad de sufrir, porque realmente sufres mucho, porque estás haciendo un camino el cual es completamente desconocido, es un camino que anteriormente no has hecho y que prácticamente nadie en tu entorno tampoco ha hecho, así que vas a sentirte solo en muchas ocasiones. Y ese es uno de los grandes desafíos, el desafío de pese a estar solo, el desafío que pese no tener a nadie a tu alrededor que te ayude, que te diga, ves por aquí, haz esto, haz lo otro, tienes que tener suficientemente resiliencia y tienes que tener sobre todo esa capacidad de sufrimiento, no solo sufrimiento mental, sino sufrimiento de que estás haciendo un camino completamente desconocido y poco a poco vas a ir aprendiendo el día a día. Lo más difícil, sin duda alguna, si ahora miro hacia atrás, es facturar tu primer millón. Ese primer millón como emprendedor, ese primer millón como modelo de negocio que has creado tú desde cero, es lo más complicado. ¿Por qué? Porque estás haciendo un camino completamente desconocido, estás aprendiendo en el día a día, estás seguramente cometiendo muchos errores, los cuales que si aprendes bien de ellos, al final esos errores se convierten en pura magia, porque hace que esos errores, ese camino, cada vez se despeje más porque no vas a volver a cometer esos mismos errores. O al menos si los cometes ya de otra manera, sabiendo que hay ciertas cosas que se hacen de una manera y hay otras cosas que no se hacen así. En el camino del emprendedor, en muchas ocasiones, si te has formado en otra profesión, incluso en mi caso, por ejemplo, fue una muerte de una profesión para renacer en la otra. En mi caso fue la muerte como periodista, que me formé durante 5 años, estuve incluso trabajando en diferentes medios de comunicación para renacer como empresaria, para renacer como emprendedora. Y ese camino también es el que te hace llevar a un crecimiento personal y profesional poco a poco y sientes que realmente has tomado una decisión que está acorde y está alineada con ese sentimiento visceral que tenías de apagar esa llama. En el proceso, sin duda alguna, lo que más haces es aprender. ¿Dónde vienes tú, Alexandra? ¿Te ha ayudado a alguien a emprender? Para emprender, sí que es cierto que en muchas ocasiones esta pregunta de ¿te ha ayudado a alguien para emprender? Yo creo que es de una mentalidad muy fija, ¿no? Viene de una mentalidad de
A, B y C, tienes que haber tenido un padrino o una madrina que te haya ayudado. Y al final que te ayuden en tu entorno a emprender, bueno, puede ser positivo, no es mi caso, pero para mí también es un arma de doble filo, porque al final siempre le vas a deber algo a alguien y la verdad es que yo estoy muy orgullosa de no haber recibido, en mi caso, ayuda económica. He recibido ayuda en formación, ayuda en valores, ayuda en amor, ayuda en un núcleo familiar muy fuerte, pero no he recibido ayuda económica para emprender. Es más, siempre tuve muy claro que si yo quería hacer algo que estaba como fuera del sistema, fuera de lo normal, que era arriesgarme, tenía que arriesgarme yo sola. Y al final también ese proceso de arriesgarte tú sola, ¿no? De tú sola ir con todo, bueno, tú sola y tu equipo, porque yo tengo un equipo, sola no hubiera llegado a ningún lado. Ese proceso de arriesgar e ir con todo es el que te hace sentir merecedor, es el que te hace sentir merecedora, es el que te hace sentir que has ido del punto A al punto B tú sola con tu equipo y que habéis ido aprendiendo poco a poco juntos. Y eso al final es muy enriquecedor y eso al final es lo que te hace realmente aprovechar mucho cada aprendizaje, cada pasito que das poco a poco, saber que si caes, bueno, ¿qué es lo que peor que puede pasar? Que si caes, pues si caes vuelves donde ya conoces, vuelves a partir de cero. Así que lo peor que puede pasar ya lo conoces, que es acabar en casa de mi madre en este caso, así que bueno, al final es saber que el peor de los casos es un escenario que ya conoces y que tampoco es tan malo. Poco a poco sí que es cierto que vas ganando confianza y vas ganando seguridad a la hora que vas tomando buenas decisiones y a la hora que también vas teniendo resultados que recompensan el trabajo como emprendedor y el trabajo diario de las tomas de decisiones que has ido tomando. Y eso al final es lo que te da esa seguridad para seguir emprendiendo y esa seguridad para poco a poco ir al siguiente nivel. ¿Qué opinas? ¿Tu pasado, en tu caso periodista, que es ser asalariada, eh, pesa a la hora de emprender o no tiene nada que ver? El pasado sí que es cierto que te tiene que dar esa gasolina, te tiene que dar esa rabia, ese fuego interior. En muchas ocasiones, tengo que ser sincera, en muchas ocasiones me ha pesado mucho el pasado. He vivido situaciones en las que sí que es cierto que si te quedas ahí no consigues avanzar y eso al final es también el verdadero reto. El verdadero reto de que esas situaciones no tienen por qué tirarte para abajo, no tienen por qué condicionar tu futuro y ser muy consciente de que esas situaciones seguramente las has vivido en algún momento de tu vida porque la vida te está poniendo a prueba y está intentando que fueras capaz de aprender de ello para ir con esa gasolina al siguiente nivel. Al final es una rabia interior, es un fuego y si le das esa importancia a tu pasado, dejas de darle la importancia que tiene al presente. Entonces, es muy importante hacer el cambio. Yo hice el cambio, afortunadamente creo que lo hice relativamente rápido. Es una transición también, pero empecé a darle más importancia al presente y al futuro que al pasado. Al pasado, al final, no hay que darle protagonismo y no hay que darle voz. Sí que es cierto que es el que marca tu presente y es el que marcará tu futuro, pero por eso es muy importante ser consciente que todas las acciones y todas las decisiones que tomas al día de hoy no tienen que estar condicionadas al pasado, sino tienen que estar condicionadas a dónde quieres verte el día de mañana, porque el día de mañana empieza en hoy. Hoy, en algún momento, fue el futuro. Te he oído hablar mucho siempre de que antes de empezar a hacer dinero, primero tienes que asumir responsabilidad y asumir culpa. ¿A qué te refieres con esto? Asumir responsabilidad para mí es esencial. Al final, si lo miras el emprendimiento como una estructura, el emprendimiento parte de la base de esa estructura, asumir la responsabilidad. El tú ser consciente de que estás al mando de ese barco que está empezando a navegar o al mando de ese avión que está empezando a despegar, ¿no? Eres el piloto, eres el capitán.
tú tienes que asumir esa responsabilidad. Tú asumes que tú eres, aunque en ese momento no lo sepas del todo, pero tienes que ser consciente de que tienes que ir despejando el plano, tienes que ir despejando el mapa y tienes que ser consciente de la dirección en la que te estás dirigiendo. ¿Por qué? Porque tienes a tu cargo un equipo, un proyecto, tienes a tu cargo como emprendedor la toma de muchísimas decisiones y es por eso que asumir la responsabilidad es para mí esencial, es la base, pero no solo a nivel profesional, también a nivel personal. Es decir, en muchas ocasiones, dime un ejemplo que culpar a alguien de algo haya servido para crecer a nivel personal o a nivel profesional. No, en el momento en el que la otra persona o tú asumes la responsabilidad es cuando realmente puedes entenderte con la otra persona o puedes incluso tú mismo mejorar en ese aspecto. Pero igual que la responsabilidad, también la culpa. En muchas ocasiones he escuchado de, no, no se puede asumir la culpa, porque asumir la culpa es algo muy grave. No, lo que no se puede es echar la culpa a alguien, pero asumir la culpa tú como una persona adulta en la que reconoces que te has equivocado y que vas a aprender de ello de la mejor manera posible y vas a no volver a intentar, no volver a cometer esos errores, es el momento en el que tú estás ya firmando como un contrato contigo mismo de responsabilidad y de asumir la culpa para que tu proyecto sea lo más rentable y sea lo más duradero posible. Si tú no eres capaz en esa base de estructura asumir la culpa y la responsabilidad, como cualquier proyecto va a sobrevivir, ¿no? ¿Es que esta parte de asumir la responsabilidad es incluso más importante o tendría que venir antes de, de leer libros, de contratar mentores, etcétera, etcétera? Sí, sin duda alguna, el hecho de asumir que tú tienes cierta responsabilidad con tu proyecto y en tu vida en general, y también asumir la culpa, son los dos factores, incluso mucho antes de leer libros, incluso muchísimo antes de tener mentores, porque yo siempre he pensado que no sirve de nada leer libros y tener mentores si al final tú no asumes esa responsabilidad de, vale, lo voy a poner en práctica, ¿vale? Todo lo que me están intentando guiar es mi responsabilidad llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, es sin duda alguna asumir que quizá en ese momento no lo sabes, quizás en el momento no eres consciente, pero comprometerte que vas a hacerlo, ser humilde y aprender en el proceso. Es lo más valioso posible para llegar no solo a que despegue tu proyecto, sino a que sea un proyecto sólido y a que sea un proyecto en el que puedas pasar las diferentes franjas, las diferentes etapas de un emprendimiento. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Llegué a la conclusión, sobre todo por algunas experiencias personales, de asumir responsabilidad. Me di cuenta que realmente cuando no asumes la responsabilidad a nivel personal, te puedes dejar arrastrar. Y dejarse arrastrar al final es como estar con el avión volando alrededor del cielo aéreo sin saber muy bien, ¿no?, hacia dónde vas. En el momento en el que estás en mitad del cielo, si miras hacia todos los lados, todo parece igual. En cambio, si tú sabes que cuando estás despegando te diriges hacia una dirección con esa responsabilidad de que llevas a un equipo o de que llevas a una tripulación o que llevas a pasajeros en ese avión, al final llegas a algún lado. A lo mejor en ese primer trayecto no llegas lo lejos que quieres llegar, pero quizás llegas más lejos en el segundo, en el tercero o en el cuarto. Lo mismo con los proyectos. Al final a lo mejor no es el primer proyecto en el que llegas lejos, sino a lo mejor aprendes y es el tercero, es el cuarto o es el quinto. No tiene por qué ser el primero. Es más, en muchas ocasiones el primer proyecto es el mejor a nivel de aprendizaje, quizá no a nivel de rentabilidad, quizá no a nivel de no haber cometido errores, quizá no, lo más seguro, porque tienes que aprender de alguna manera, pero a nivel de aprendizaje y a nivel de vuelos, de horas de vuelo echadas y a nivel de lo lejos que puedes llegar, sin duda alguna, es lo más valioso. Me transmites que tienes una actitud muy positiva. ¿Crees que esta ha sido la diferencia entre ti y las personas que están todo el día quejándose, que están en desacuerdo con todo el mundo? Y luego, ¿has tenido siempre esta actitud tan positiva?
No he tenido siempre esta actitud tan positiva, pero la verdad es que me ha ayudado muchísimo no estar quejándome todo el rato de todo lo que me sale mal, porque es agotador. Es agotador no solo para uno mismo, sino es agotador también para tu entorno estar todo el rato escuchando negatividad, estar todo el rato escuchando lo que te ha salido mal. Sobre todo cuando emprendes, en la vida en general, pero cuando emprendes sí que es cierto que hay muchos factores que salen mal. Todo lo que podía salir mal, sale mal. Entonces, estar quejándote todo el rato, al final lo que haces es retroalimentarte de esa negatividad y no te permite avanzar. Y es un laberinto sin salida. Y lo más valioso es no quejarse, porque al final creo mucho en las energías, porque me lo ha demostrado que cuando yo he sido positiva me han pasado cosas muy positivas y cuando he sido negativa me han pasado cosas a nivel profesional sobre todo muy, muy, muy negativas. Entonces es muy importante no meterte en ese laberinto y quedarte preso en él, porque no es un laberinto, realmente un laberinto sin salida. Entonces, si no tomas riesgo, al final no hay manera de ver una recompensa a largo plazo. Al final es como invertir. Es más, invertir es muy similar en el sentido de que tú estás teniendo una confianza ciega por esa pequeña acción o por esa inversión que estás haciendo en ese momento, pero quizás estás haciendo una inversión a largo plazo. Y si tú no haces esa inversión a largo plazo, tú no vas a tener nunca recompensa, ¿no? Pues ser positivo para mí es esa inversión a largo plazo. Si tuvieras que empezar otra vez, si fueras una asalariada que quiere empezar a emprender, ¿cómo empezarías? Yo siempre digo que para empezar a emprender, sobre todo lo más importante es, porque como el sistema educativo no te lo enseñan, lo más importante es aprender una habilidad, enfocarte en esa habilidad, ser lo más bueno, lo más buena posible en esa habilidad, tener diferentes medidores, ¿no? que acrediten que tienes esa habilidad, ya sea a nivel de métricas de tu empresa o termómetros de facturación, que al final son solo medidores de lo bien o lo mal que eres capaz de liderar un proyecto. Y luego algún día seguramente alguien te vendrá y querrá que tú le transmitas ese conocimiento. Y eso es lo más importante. Al final, uno de mis modelos de negocio, como he contado en muchas ocasiones, es Central Franquiciadora. Yo franquicio mi modelo de negocio y eso es muy importante a la hora de transferir tu conocimiento. Tú estás transfiriendo tu know-how a otras personas que quieren replicar ese modelo de negocio. ¿Cuáles dirías que son las diferentes etapas del emprendimiento? Las diferentes etapas del emprendimiento al final es la que hemos venido hablando hasta ahora, que es asumir primero responsabilidad y asumir la culpa en todo momento, a asumir que tú eres el capitán de ese barco o eres el, el piloto de ese avión. Luego también otro punto muy importante para mí en el emprendimiento es saber a dónde vas, que es lo que venimos diciendo. Si no sabes a dónde vas, seguramente te perderás por el camino y es completamente normal porque nadie nos ha enseñado a fijarnos objetivos a largo plazo y cumplir con pequeñas metas diarias esos objetivos para llegar a ellos, a cumplirlos. Luego, una vez ya tienes la responsabilidad, la culpa y el para qué, es muy importante ponerle pasión y ponerle corazón a todo aquello que hagas. Yo siempre he dicho, como empezaba diciendo, que primero te tienes que rescatar a ti mismo, te tienes que salvar a ti mismo para luego poder ayudar a tu entorno. Si realmente no tienes esa pasión, tienes esa determinación, tienes ese corazón, ese amor al final, ya no solo por el proyecto, sino por tu entorno, por las personas que tienes a tu alrededor o por tu equipo, es muy difícil que cualquier proyecto tenga una larga vida. Has hablado del entorno. ¿Crees que el entorno ayuda al emprendedor o le tira para abajo? Creo que el entorno realmente, depende como todo, pero en líneas generales creo que el entorno te tira para abajo. Te tira para abajo y mucho. ¿Por qué? Porque no es una profesión muy aceptada en la sociedad el emprender y en parte es normal. Es mucho riesgo, es mucha inseguridad constante. Realmente no sabes en muchas ocasiones a dónde vas. Tienes que plantearte, sobre todo al principio, cada día de tu vida, a dónde voy, por qué
y cuál es la pasión que me mueve, y poco a poco vas encontrando cuál es el propósito también, no solo a nivel personal, sino también a nivel profesional. Entonces, el entorno en muchas ocasiones no te va a comprender, también es relativamente normal, y en esos escenarios te va a tirar para abajo, ¿no? Te va seguramente a decir y a tener un feedback muy negativo. Entonces, siempre es muy importante tener claro cuál es tu visión, tener claro cuál es tu propósito, tener claro por qué lo haces, porque a veces no lo haces por ti, y a veces sí que lo haces por ti, lo haces también luego en segunda instancia por tu entorno, pero en muchas ocasiones no lo haces solo por ti, lo haces también como un propósito, ¿no? La última pregunta y la más polémica y o complicada. ¿Crees que el dinero da la felicidad? El dinero no da la felicidad, sin duda alguna. Y más después de haber facturado como modelos de negocio más de lo que me había propuesto, porque yo es cierto que tampoco tenía una cifra en mente, pero sí que es cierto que el dinero te ayuda a hacer lo que necesitas hacer. Por ejemplo, en el proyecto, ¿no? En los proyectos, el dinero te va a dar ese pulmón o esa tranquilidad para contratar a diferentes personas que tengan ese talento que tú no tienes. Pues eso es un ejemplo de cómo el dinero sí que te ayuda, ¿no? O a nivel personal, igual, a lo mejor a nivel personal hay ciertas necesidades que tienes, como por ejemplo, pues yo qué sé, te estropea el coche y necesitas arreglarlo y tú no tienes esa habilidad, pues eso te lo va a solucionar, te lo va a compensar el dinero. Entonces, en muchas situaciones el dinero te ayuda a hacer cosas que a ti no te gusta o que no puedes hacer o que no eres capaz de hacer, y a la inversa también te ayuda a hacer cosas que te gustan hacer. Es decir, por ejemplo, cualquier actividad, si te gusta ir en bicicleta, por ejemplo, pues toda la equipación evidentemente es dinero. Si te gusta ver mundo, sin dinero no puedes moverte de casa, no puedes ver mundo. Yo hasta prácticamente los 19 yo no había visto mundo. Es algo que realmente sí que te ayuda a ver mundo y a tener una mentalidad más abierta. El dinero no da la felicidad, el dinero ayuda, y sobre todo, si me tengo que quedar con una, es que evita dolores. El dinero te evita dolores de cabeza y dolores, y no tomar según qué decisiones, sobre todo cuando estás en el proceso de tomar decisiones y asumir responsabilidad en el día a día de tus proyectos, de no tomar según qué decisiones que a la larga pueden acarrear incluso muchísimas más consecuencias, no solo económicas, sino también a nivel personal. Entonces, sin ningún tipo de duda, al final la conclusión es que para no morir en el intento del emprendimiento, si me tengo que quedar con tres líneas, tres ideas, es asumir la culpa, asumir la responsabilidad, porque tú eres la estructura, eres la base de la estructura de tu proyecto de emprendimiento. También, sin duda alguna, es importantísimo saber hacia dónde vas, cuál es tu dolor, cuál es tu pasión, para qué estás haciendo eso. Salvarte tú a ti mismo para luego poder salvar a tu entorno, poder salvar a tu proyecto, poder salvar a todo el mundo que está a tu alrededor y que tú quieras, y que le puedas luego transferir ese conocimiento y ese crecimiento a nivel personal y profesional que te ha dado el proceso y el camino del emprendimiento, porque al final te hace tener una claridad mental y abrir la mente de una manera que no te la hace abrir otros caminos. Tener claro que esa toma de acción y esa determinación es lo que te va a hacer llegar a un punto A o a un punto B, que independientemente del entorno siempre tienes que ser muy consciente de tu misión, de cuál es tu propósito, y sobre todo aprende en el día a día, aprende en el camino, aprende en todo el proceso del emprendimiento, y ya verás que todo al final son puzzles, son piezas de puzzles que se van uniendo, y todo al final ha valido la pena por algo.